Bueno, compañeros, vamos a comenzar, ¿no? Estamos viendo de que hay algo ausentismo. Tenemos que ingresar, ya saben, por la plataforma, ¿no? Para poder presenciar la clase. No tenemos ningún tipo de problema con la plataforma, por si acaso, compañeros. Bueno, en la anterior clase hemos visto demasiada interacción hemos tenido. Hemos visto en la anterior clase lo que era el siniestro. Ahorita mismo les voy a mostrar. Estábamos en nuestro texto, están viendo los contratos específicos. Derecho procesal electrónico. Dentro de los contratos específicos estábamos viendo lo que es el contrato de siniestro. Hemos hablado demasiado de lo que es el siniestro. Vamos a terminar de ver, no sé si hemos visto este otro video, tenía un video pendiente para ustedes, respecto a lo que nosotros estamos avanzando, obviamente. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Es un video interesante. Estamos en la página 431 y siguiente de nuestro texto, por si acaso, compañeros. Hemos estado viendo lo que es el siniestro, como estamos viendo acá. Hemos visto el artículo 1030 y a partir del artículo 1025, perdón, lo que es el siniestro. Hemos hablado, estamos dentro de los conceptos claros que se dan respecto a dentro de los contratos mercantiles. En este caso estamos hablando del contrato de seguro, más concretamente. Estamos viendo lo que es, ¿no?, este contrato. Ya tenemos que ir nosotros estudiándolo, tenemos que ir analizando, tenemos que ir ya leyendo un poco más también de lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Me hubiese gustado mostrarles algunos libros respecto también a lo que es el derecho mercantil, el derecho comercial, ¿no? Eh, Tenemos algunos libros muy interesantes respecto a las sociedades comerciales también, ¿no? Que me hubiese gustado compartir. Por ejemplo, el día de hoy justo estoy analizando dentro de un tema particular lo que es la letra de cambio, ¿no? Un libro muy interesante, compañeros, a los que puedan adquirirlo, ¿no? Sería ideal. Estamos hablando de derecho comercial, con la letra de cambio, ¿no? Con relación al proceso civil, obviamente vamos a iniciar el proceso a fin de poder ejecutar, ¿no?, esa letra de cambio. Entonces, esta situación respecto a este tema, obviamente, ¿no?, quisiera que nosotros lo veamos. Miren, imagínense, incluso tenemos las modalidades de llenado en cuanto a la letra de cambio. Interesante libro, ¿no? Muy interesante, lo he podido ver. Sin embargo, he estado analizando algunos otros. A ver, tengo aquí otros libros que me he traído de la oficina. Tenemos una guía de trámites empresariales, ¿no? Esta guía de trámites que, bueno, me la han dado con representación de una institución pública. He podido ir y hacerme presente en lo que sería una reunión en la Cámara de Comercio. Muy interesante el libro, precisamente porque nos va a dar los parámetros respecto a los cuales nosotros vamos a ingresar para realizar los diferentes trámites
en derecho comercial, ¿no? Administrativo. Estamos hablando incluso trámites dentro de la alcaldía, de empresa, ¿no? La alcaldía municipal de nuestro departamento, obviamente, de Cochabamba. Tenemos la dirección de sustancias controladas, son puros trámites administrativos, el Consejo de la Magistratura. Dentro del Consejo de la Magistratura estamos hablando de lo que es derechos reales. Y principalmente, yo este libro lo había traído, más que todo, para que ustedes puedan ver los trámites dentro de lo que es el derecho comercial, la regularización dentro de las sociedades comerciales respecto al trámite en una empresa. Por aquí lo tenía, tal vez les voy a poder mostrar, ¿no? Un libro que, bueno, solo se lo puede adquirir también la Cámara de Comercio, si bien nosotros se nos ha hecho presente al estar en representación de una institución pública en ese momento, dentro de las funciones que la persona fungía en una institución, nos habían invitado para poder presenciar, ¿no? La presentación de este libro. ¿Está? Incluso tenemos, ¿no?, los trámites en impuestos nacionales, la ubicación, los tipos de trámites en cuanto a la inscripción al padrón, la acción de repetición, la autorización para espectáculos públicos y eventos, la forma de dar de baja un NIT, ¿no? O sea, trámites demasiado interesantes, pero no estoy encontrando lo que a nosotros nos importa respecto al tema que nosotros estamos avanzando, como es el derecho comercial y la relación que se tiene con Fundempresa para la constitución de una sociedad comercial, ¿no? A ver, hace un momento lo acabo de ver, que no cambie de página. Está Fundempresa. Bueno, me hubiese gustado ver Derecho Comercial 1 tal vez conjuntamente con ustedes, porque tenemos acá en este libro, ¿no? Y bueno, yo lo había traído ya hace mucho tiempo, con el afán de poderles explicar, tal vez dentro de los temas que nosotros vamos abarcando, los trámites que se pueden realizar en derecho comercial, ¿no es cierto? En cuanto a las entidades empresariales, la inscripción, ¿no? Tenemos aquí de sociedades comerciales, ya saben, de comandita, la economía mixta, la SRL, entre otras, ¿no? Y además nosotros acá, ya en algún momento nosotros hemos visto y hemos conceptualizado además, por si acaso, compañeros, ya, hemos conceptualizado lo respecto a quiénes serían los auxiliares de comercio. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros hemos visto en nuestro texto, ¿no? Hemos visto quiénes son los auxiliares de comercio y de qué forma el Código de Comercio nos estaría refiriendo que tiene que hacerse el registro y dónde, ¿no? En este caso es una empresa, obviamente, ¿no? El registro de otorgamiento de poder, la revocatoria además de ese otorgamiento, ¿no? Los registros de documentos comerciales, registros de títulos de valores de sociedad comercial, entre otros, ¿no? Interesante el libro. Bueno, no nos va a ayudar mucho a nosotros porque no vamos a ver en cuanto al procedimiento, la forma de utilización, la forma de llevar a cabo ese tipo de trámites, ¿no? Sin embargo, me hubiese gustado que nosotros veamos, miren lo interesante incluso de este, tiene un formulario, el 024 de solicitud de actualización de matrícula de comercio. Bueno, no sé si lo pueden ver. Interesante el libro, compañeros, ya tienen que ir pensando ustedes también poco a poco, no solo de muñirse de los dossiers de nosotros como docentes que les vamos entregando, sino vayamos viendo todo lo respecto a los libros que nosotros dentro de cada una de las materias les vamos recomendando. Ya obviamente este libro que se les ha pasado en fotocopia para el avance de clase hubiese sido ideal de que nosotros lo tengamos en original, ¿no? Para que vaya siendo también parte de la biblioteca de ustedes como futuros abogados, ¿no? Bueno, eso vamos a ver. Interesante este libro realmente, compañeros, especialmente este de letra de cambio, nos sirve un montón a nosotros como abogados. Tenemos que ir leyendo continuamente, ¿no? De manera continua nosotros los libros
para poder entender mejor la doctrina y además el mismo procedimiento, ¿no? Nos da un parámetro diferente del que nosotros tal vez conocemos y nos sirve para poder incluso llegar al mismo, a la aplicación del mismo procedimiento y litigar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver ya este último video donde le puedo que es un poco interesante respecto al trámite de siniestro. Ahí lo vamos a ver. De siniestro. Las obligaciones de los asegurados en caso de ocurrir un siniestro son las siguientes. Reducir las consecuencias. Bla, bla. La primera obligación del asegurado es tratar de reducir los daños que se estén produciendo por todos los medios que estén a su alcance. Notificar el siniestro. Hay que comunicar el siniestro a la compañía aseguradora lo antes posible. Mantener informado al asegurador. Durante la tramitación, el asegurado debe aportar toda la nueva documentación que vaya teniendo. Informar de las recuperaciones. El asegurado tiene que informar a su compañía de seguros de todos los bienes que se recuperen después del siniestro. Comunicar a los perjudicados la existencia del seguro. El asegurado tiene que comunicar a cualquiera que resulte perjudicado por lo ocurrido que tiene un seguro que le puede reparar los daños. Cumpliendo con estas normas, la resolución del siniestro es más rápida y eficaz. Bueno, más explicado no puede estar, ¿no? La forma en la que nosotros también podemos realizar el trámite del siniestro, ¿no? Entonces, ustedes vayan viendo de que tratamos de darle esa situación de hacer un poco más interactiva la clase, ya para que puedan entenderla mejor, ¿no? Ya hemos visto demasiados videos, bueno, varios videos durante la anterior clase también, no con el afán de poderlos aburrir, por si acaso, compañeros, sino más bien de que ustedes puedan llegar a entender mejor la situación de este tipo de percances, tal vez vamos a ver, ¿no? Dentro de lo que es el derecho comercial del siniestro. Nosotros ya hemos visto el concepto claro que nosotros tenemos en la página 431 del texto, que lo tenemos en este momento aquí, ¿ya? Hemos visto respecto al aviso del siniestro, también todo conforme lo que es nuestro Código de Comercio. Hemos visto, ¿no?, el tiempo que se inicia el siniestro. Hemos hablado de la obligación para evitar la extensión y propagación del siniestro, ya la forma en la que nosotros tenemos que actuar, la omisión de aviso. ¿Qué sucede cuando omitimos el aviso? Informes y evidencias, documentos y exigencias prohibidas, el término para el pago del siniestro, la mora en la cual nosotros vamos a incurrir en caso, o por parte del asegurador, ya en caso no llegar a cumplir, ¿no?, una vez vencidos los términos y los plazos específicos que tienen para poder realizar, ¿no?, el pago, digamos, en este caso, respecto al siniestro que hubiese ocurrido. Peritaje en los casos en los cuales vayan a necesitar. La pérdida del derecho a la indemnización, en qué casos o específicos esta procede. La jurisdicción y competencia, ¿no? Respecto a este tema, vamos a ver, nosotros estamos llevando todo con relación a lo que sería nuestro Código de Comercio, con relación a lo que es nuestro texto, ¿no? Hablamos de prescripción también, y ahí habíamos nosotros culminado el tema, ¿no? Habíamos visto. Sin embargo, lo que hace referencia a nuestro texto, ya desde siempre, que está relacionado con el Código de Comercio, no difiere demasiado de lo que nosotros hemos hablado. El tiempo en el que se inicia la vigencia que tiene, ¿no?, dentro del seguro,
Nos hemos hablado la prueba del siniestro, a ver qué prueba, por ejemplo, incumbe al asegurado, dice el beneficiario, probar el siniestro y los daños. Nosotros tenemos, como asegurados, la obligación de tener que probar el hecho de que hubiese ocurrido el siniestro y los daños que a partir del siniestro, ¿no?, del momento en el que ha ocurrido, hubiesen sucedido, tendríamos nosotros los daños respecto a este, ¿no? En su caso, dice el asegurador, le corresponde probar los hechos y circunstancias que pudieran liberarlo, ¿no?, en todo o en parte de su responsabilidad, ¿no? En este caso, tal vez aquí hay algún problema con la transcripción, algún error. El siniestro se presume producido por caso fortuito o de fuerza mayor, salvo prueba en contrario, ¿no? El aviso del siniestro, acabamos de ver cómo lo tenemos que realizar. Tan pronto y a más tardar dentro de 3 días de tener conocimiento del siniestro, ¿no? Tal vez yéndonos incluso pasados los 3 días, estaríamos viendo tal vez algún tipo de situación, algún tipo de actuación un poco fuera de lugar, tal vez hasta podríamos, el asegurador podría llegar a entender de que se ha tratado de ocultar esa situación, cosa que nos puede jugar, ¿no?, en contra nuestro. Obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, eso acabamos de ver. Tenemos la obligación nosotros, ¿no?, de que esto no continúe. La omisión de aviso, ¿qué sucede? ¿No? El asegurador puede librarse de sus obligaciones con el asegurado beneficiario, según el caso, omitan dar el aviso dentro del plazo de 3 días, con el fin de impedir la comprobación oportuna de las circunstancias del siniestro o el de la magnitud de los daños que hubiesen ocasionado, ¿no? Informes y evidencias, estos son parámetros necesarios más que todo para el asegurador, debido a que él no solo no tiene, o sea, no podemos verlo desde el punto de vista en el que se lo vea al asegurador como una persona que no quiere pagar, ¿no? Buenas noches, compañera. Vayan poniendo sus datos, por favor. Bueno, les iba diciendo entonces, nos habíamos quedado, entonces estábamos viendo, repasando un poco, por si acaso, compañera, en la página 431 de nuestro texto, respecto al siniestro, que ya habíamos visto nosotros, ya en la anterior clase estamos un poco repasando, acabamos de ver un video, espero que puedan repasarlo posteriormente también los compañeros que hacen seguimiento a la clase por medio de nuestro canal de YouTube. Ya tenemos los informes y evidencias. Les estaba diciendo de que, bueno, la empresa aseguradora no tendríamos que ver la intención de ellos de no pagar, sino de poder cerciorarse de que el hecho hubiese ocurrido tal y como refiere el asegurado, ¿no? Documentos y exigencias prohibidas. Ocurrido el siniestro, el asegurador puede requerir pruebas que razonablemente puedan ser proporcionadas por el asegurado o él, en este caso, el beneficiario, ¿no? Hemos hablado del plazo, el término de pago de indemnización. Ya existe un término. En caso contrario, nosotros también podemos iniciar las acciones legales respectivas ante el no pago, ¿no? Mora en el pago y el peritaje. Hemos hablado del peritaje. Existe una mora también por parte del asegurador en el momento en el cual él no llega a cumplir con esa obligación que contractualmente está obligado, ¿no? Eso quiere decir mediante el contrato seguro que nosotros hubiésemos firmado. El nombramiento de peritos también lo hemos hablado, ya en qué momento se puede utilizar a estos. ¿Cuándo existe la pérdida del derecho a la indemnización? ¿Cuándo existe esa pérdida? ¿No? En primera instancia, ya habíamos visto igual la anterior clase, ¿no? Nada nuevo, por si acaso. Cuando provoquen dolosamente el siniestro, su extensión o propagación, ¿ya? Es que no podemos tomar el seguro con el afán de que nosotros destruyamos la cosa que vayamos a asegurar y querer beneficiarnos tal vez con el dinero en efectivo, con el afán de causar también una afección al seguro, ¿no? Cuando oculten o alteren maliciosamente en la verificación del siniestro ciertos hechos, ¿no? Ciertos hechos o circunstancias que se presentaren, ¿no?
Cuando recurran a pruebas falsas en el ámbito de obtener un beneficio ilícito, exacto, ¿no? Entonces, no tenemos que ver esa situación como algo que el seguro quiere realizar, ¿no? Quiere determinar solo con el afán de no pagarnos, no, sino también de que el mismo Código de Comercio, ¿no? A través incluso de los procedimientos que tienen o prácticamente del contrato que nosotros firmemos, tenemos los parámetros determinados en ese momento. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que cumplir y que el seguro tiene ciertos derechos y obligaciones que debe cumplir, como es el pago en obligación, y los derechos también de poder verificar de que evidentemente hayan sucedido, como nosotros le estamos refiriendo, el siniestro. Jurisdicción y competencia de la autoridad, en este caso tenemos el conocimiento de las acciones judiciales emergentes del contrato de seguro, es de competencia y jurisdicción del juez del domicilio del asegurado. Eso también habíamos visto, ¿no? Y hemos visto para finalizar, ya a partir del artículo, estamos 1040, lo que nos refiere a la prescripción. Eso quiere decir que el hecho de que nosotros no tengamos ya el contrato seguro a la mano no quiere decir que en cualquier momento de nuestra vida podamos nosotros reclamar la cancelación. En este caso, el 1040 ya nos refiere, ¿no? Las acciones emergentes de un contrato de seguro de daños prescriben en 2 años a contar de la fecha del siniestro. A partir del momento en el que ha ocurrido el hecho, si nosotros no realizamos el reclamo, no presentamos en los plazos respectivos, este va a llegar a prescribir. Eso quiere decir que, de cierta manera, no va a poder darse la figura de cancelación de este monto, ¿no? Prescripción, eso en cuanto al seguro de daños. En cuanto al seguro de vida, dice, término hemos hablado de 5 años. Interrupción de la prescripción no existe antes de que se prescriba. Puede haber algún hecho que genere que nos prescriba en ese lapso específico, ¿no? Dice, además de las causas ordinarias, o sea, el hecho de iniciar un proceso ordinario, la prescripción se interrumpe por cualquiera de los actos jurídicos establecidos por ley, ¿no? La modificación de plazos también, asimismo, interrumpe la prescripción por cualquier acción incoada por la parte interesada antes de los términos indicados anteriormente. Obviamente, el juez, incluso para poder tomar conocimiento de un proceso ordinario, va a solicitar ver los últimos, para poder verificar realmente de que no existe una prescripción, va a tener que ver los últimos actuados en los cuales hubiese incurrido dentro de este caso. Y bueno, nosotros tenemos que pasar ya para esta clase a partir del artículo 437 a lo que es el seguro de daños con relación al artículo 1044, por si acaso, en nuestro Código de Comercio, ¿no? ¿Cuál es el objeto del seguro de daños? Yo pienso que esos seguros, ese tipo de seguros, compañeros, lo que estamos hablando conceptualmente en cuanto a lo que es el siniestro, lo que es el seguro de daños, específicamente que vamos a empezar a hablar de son claros en lo que ya nos enuncian, ¿no? El seguro de daño, ¿contra qué? No puede ser objeto del seguro de daño cualquier riesgo, dice, que directo o indirectamente llegue a afectar a los bienes o al patrimonio de la persona, siempre que exista interés. Esta parte es importante. Siempre que exista interés asegurable manifestado en el deseo de que el siniestro no ocurra. Tiene que haber un interés, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a asegurar un vehículo, vamos a asegurar una casa, con el afán de que en un hecho fortuito llegue a ocurrir, no algo que nosotros tratemos nada más bien de que ocurra, ¿no? Nadie va a tratar de destrozar un vehículo solo por el hecho de recibir el seguro, ¿no? Sino más bien de que exista el interés asegurable, ¿no es cierto? Que esté manifestado además dentro de ese deseo de que el siniestro nunca llegue a ocurrir. Más sin embargo, nosotros nos apelamos al seguro, por ejemplo, de daños, dentro de un hecho fortuito. Por eso nos vamos a un hecho no querido, ¿no? Que ocurra de un momento a otro, algo no previsto por nuestras personas, ¿no? Que llegue a ocurrir, por ejemplo, en el vehículo. Al tener esta persona un interés económico, además, lícito, ¿no? Eso quiere decir que llegue a ser asegurable. El interés asegurable debe ser susceptible de estimación de dinero. Eso desde siempre sabemos, ¿no? Podemos darle un monto. Creo que hemos visto nosotros el contrato de seguro de daños en el caso de un vehículo, ¿no? Ahí claramente vemos por cuánto lo estamos asegurando.
El interés asegurable debe existir en el momento del siniestro, dice, ¿no? Quien pretenda beneficiarse del seguro sin tener un interés asegurable, carece de acción contra el asegurador, ¿no? Eso obviamente es a partir del hecho en el cual, ¿no? Dice, quien pretenda beneficiarse del seguro, ojo, ¿no? Del seguro, sin tener un interés asegurable, es obvio que va a carecer de acción contra el asegurador, ¿no? No va a poder pedir la entrega del valor asegurado, ¿no? A eso se refiere. Interés ajeno. Si el tomador del seguro no es propietario de la cosa asegurada y lo hace por otro interés que en ella tenga, el contrato se celebra también en interés del propietario, ¿no? Indirectamente. Sin embargo, dice, no puede beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del tomador y reembolsada la parte proporcionada en las primas pagadas, ¿no? Aquí tal vez el interés ajeno ya muy poco se podría ver, ¿no? Tal vez es una tercera persona que realmente tenga demasiado interés, ¿no? En que el contrato de seguro, ¿no? Esté a favor de algo que no le pertenece. Miren, el ejemplo tal vez un poco más claro respecto a esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con los vehículos en los cuales nosotros no tenemos la propiedad? Nosotros sabemos que tanto los vehículos, así como también los bienes inmuebles, son sujetos de registro. Eso quiere decir que tanto el inmueble va a estar, por ejemplo, les digo, una casa va a estar registrado en derechos reales, así como también un vehículo, en cuanto a la propiedad, va a estar registrado no solo en la alcaldía, sino va a ser de conocimiento de tránsito, ¿no? Obviamente. Mediante los cuales vamos a poder ver de que, por ejemplo, cada uno de ustedes tal vez en algún momento debió ver que existe un registro, ¿no? El CRPVA, que es el carnet de propiedad, lo tenemos junto con los datos técnicos del vehículo, específicos que además se reflejan en la póliza del vehículo, una póliza de importación, la DUI, la Declaración Única de Importación, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que de cierta manera han comprado un vehículo, pero que sin embargo, no, y como es común en nuestro entorno social, no lo han puesto a su nombre? ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez han comprado con un poder, pero no han utilizado el poder para poder pagar el impuesto a la transferencia y que concretamente le pertenece, ¿no? Tal vez podríamos entenderlo de esa manera, ¿no? Este artículo, pese a que obviamente también situaciones dentro de las cuales hay un tercero, hay un interés ajeno, ¿no? De asegurar algo de lo que no es propietario. En este caso, aunque es nuestro el vehículo, ya tenemos nosotros en ese momento la posesión de esa cosa, ¿no? Estaríamos asegurando algo que en papeles le pertenece a otro, ¿no? Tal vez, no sé si me he dejado entender, pero es algo recurrente en nuestro entorno social, ¿no? Aquí en Cochabamba, todos con poder, ¿no? Y antes era peor todavía. Ahora, ¿no? Hablando del tema específico de esto, de la compra de vehículos, obviamente, ahora el notario incluso no reconoce ya documentos privados, no quieren reconocer, o si reconoce, obviamente, es siempre en base a también la emisión de un poder por parte del propietario del vehículo para que éste pueda manejarlo y detectarlo, ¿no es cierto? Entonces son parámetros necesarios que nosotros tenemos que analizar en ese momento. Vicio propio. ¿Qué nos dice el vicio propio? Doctor, una consulta. Dígame. En este tema del tomador que no es propietario del bien que ha asegurado, si ocurre el siniestro, ¿a quién se le paga la prima? ¿Al que ha pagado o al propietario? Está aquí. Exacto, y muy buena pregunta, Karina. A ver, vamos a volver a leer el interés ajeno que tiene, ¿no? Aquí en el artículo 1045. Si el tomador del seguro, dice, no es propietario de la cosa asegurada, ¿no? Lo que está asegurando, y lo hace por algún otro interés, que un interés X, no sabemos realmente por qué lo ha hecho, pero lo ha hecho. El contrato se celebra también, obviamente, en interés del propietario, de quien se está consignando la cosa como dueño. Sin embargo, no puede beneficiarse, ahí está la respuesta, ¿no? ¿no? Sin embargo, no puede beneficiarse del seguro, sino después de cubierto a través del tomador. ¿A través de quién? Del que ha asegurado la cosa como un interés de tercera medida. Si el tomador del seguro no es propietario, dice, ¿no? Entonces, a él, ¿no? Y reembolsada la parte proporcional de las primas pagadas, obviamente, respecto
a lo que el seguro ya va a desembolsar posteriormente. En este caso, ¿no? Entonces, el propietario no va a ser quien va a recibir directamente, sino más bien, aquí dicen, sin embargo, no puede beneficiarse del seguro, sino después de cubierto el interés del tomador, ¿no? Entonces, es a él a quien tendrían que realizar la compensación económica. ¿Por qué? Porque se entendería que quien toma el seguro va a pagar una prima, ¿no? Y como él va a pagar la prima, ¿no? Entonces, es con él con quien se está realizando el contrato, ¿no? Pero el ejemplo que les he dado del vehículo era más que todo para poder, para que ustedes puedan llegar a entender de qué más o menos se trata, ¿no? Tal vez es ese caso específico donde nosotros tomamos el seguro para un vehículo que obviamente no está a nuestro nombre, más sin embargo lo estamos detentando. Ese era el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros lo vamos a tomar al seguro, obviamente, a quien lo ha tomado es a quien va a cubrir el asegurado, ¿no? Y posteriormente dice, ¿no? Y reembolsa la parte proporcional de las primas pagadas. Además, ¿no? Que obviamente hay incluso algunos contratos de seguro, por ejemplo, que van reembolsando lo que posteriormente uno ha cancelado. Por ejemplo, algo interesante que he podido ver en los seguros de vida, ¿no? Es de que incluso después de un año, creo que es, o creo que sí me han dicho de un año, o de 2 años, no sé si alguno de ustedes también ha tratado de ver eso, siempre hay, ¿no? Personas que les van ofreciendo seguros, prácticamente se dedican a esa situación, y me referían, ¿no? Que después de un año de que usted vaya pagando, ya prácticamente de las primas que vas pagando mensualmente, ¿no? O pagas una sola durante todo el año, obviamente, después del año o 2 años, no recuerdo muy bien, podrías tú ir pidiendo el desembolso del monto total que tú has ido cancelando. O sea, es como si estuvieses pagando un préstamo o no sé, o pagando un contrarreembolso, ¿no? Posteriormente. O sea, interesante la figura que maneja en cuanto a los seguros de vida. Bueno, ese es el interés ajeno, ¿no? Eso es a lo que nosotros estamos abocándonos con lo que nos refiere el interés ajeno, ¿no? Acá también en la página, por si acaso, 437 lo tenemos desarrollado. Tal vez a ver qué nos dice el autor. Si el tomador del seguro no es propietario de la cosa asegurada y lo hace por algún interés que ella tenga, el contrato se celebra también en interés del propietario. Indirectamente, ¿no? Prácticamente está desarrollado el mismo artículo. Sin embargo, no puede beneficiarse del seguro, sino después de cubierto el interés del tomador, que es quien ha tomado el seguro, y reembolsada la parte proporcional de las primas pagadas. ¿Por qué el interés en este caso del propietario también se ve relacionado? Porque en el caso, por ejemplo, de ese beneficio que de que se dé en cuanto al tomador, también va a haber un resarcimiento en cuanto al daño que se hubiese ocasionado en parte o de forma total sobre el vehículo. Obviamente se va a poder cancelar el monto total respecto también al daño que hubiese llegado a tener, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos estamos abocando respecto al interés ajeno. El vicio propio, ¿no? Prácticamente pensé que tenía un comentario un poco más, ¿no? En esta parte, no sé por qué, o tal vez en otro lugar lo he leído, respecto al interés ajeno, ¿no? Algún concepto doctrinal que el mismo autor nos pudiese otorgar, pero al parecer no está, como nosotros hemos visto, en nuestro Código de Comercio. El vicio propio. Lo voy a cortar, compañeros, por favor, lo voy a volver a poner, ya estamos ya sobre el tiempo, ¿ya? Me lo voy a volver a enviar, por favor, lo voy a volver a subir a la plataforma el link, ¿ya?